Bien, vemos que en la cancelación del nuevo aeropuerto, las rondas petroleras para Pemex, las subastas en la Comisión Federal de Electricidad han impactado el ánimo de los mercados, pero también se han anunciado iniciativas a favor del sector, como el programa de apoyo al crecimiento del sistema financiero mexicano. Cuéntanos cómo inició el sexenio, el índice de precios y cotizaciones. Mira, el sexenio, el índice de precios y cotizaciones inició a un nivel muy similar al que tenemos hoy en día, muy cerca de los 42,000 puntos. Eso quiere decir que en los 100 días que llevamos el rendimiento ha sido prácticamente nulo. Pero si lo comparamos esto con el IPC o el equivalente, que como todos sabemos, el IPC es el índice de precios y cotizaciones, la muestra, el indicador más representativo del mercado bursátil. Si lo comparamos con otros países, los otros han tenido rendimientos del 10-12% en promedio en estos 100 días, lo cual nos deja un poco atrás si ese rezago que tenemos hoy en día pues puede ser una buena oportunidad para inversionistas, porque finalmente este rezago, este gap se va a ir cerrando en algún momento. José, hay contrastes. En las últimas semanas la moneda mexicana se ha apreciado, hay buena confianza del consumidor, las reservas internacionales se elevan, los empresarios aplauden algunos cambios implementados por el gobierno federal en varias áreas, pero por otro lado vemos que hay baja en las perspectivas de crecimiento para México. ¿Cómo reaccionan los mercados aquí en México ante todas estas noticias y la posibilidad de un cambio en la calificación soberana del país? Sí, las reacciones, incluso las noticias han sido diversas. Si vemos, por ejemplo, el tipo de cambio, el peso dólar, el peso se apreció en estos 100 días, poco más de 100 días que llevamos de esta administración. El peso estaba a niveles de 20.30 y hoy en día está a niveles de 19.30. Las tasas de interés pasó lo mismo. La deuda soberana, por ejemplo, de largo plazo, se cayó, lo cual es buena noticia, las tasas de interés de 9 a 8%. Sin embargo, si vemos la bolsa, mencionábamos que está muy flat en estos poco más de 3 meses. El volumen operado también se ha caído. El volumen operado promedio del año pasado contra el volumen operado que hemos tenido en estos 100 días se ha caído aproximadamente un 10%. Ahí tiene que ver varios factores, e incluso el incremento, por ejemplo, que ha habido en los costos fijos de las casas de bolsa, la fragmentación del mercado, más las noticias que hemos tenido, tanto internas como externas. Importante también en la parte de financiamiento, que es el objetivo principal nuestro. El financiamiento que hemos tenido de estos 100 días, comparado con el mismo periodo de fines, o sea, el último mes de 2017, los 2 primeros de 2018, ha tenido una caída aproximadamente del 35%, de 100,000 millones de pesos que financiamos en esa época, ahora se ha caído a 65,000 millones de pesos. Esta es una caída bastante importante. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver con que las empresas están requiriendo menos financiamiento. ¿Por qué? Porque están más cautelosos, al igual que los inversionistas, están frenando proyectos de inversión, planes de crecimiento, y eso está afectando, y eso incluso puede tener un impacto en el crecimiento económico. Ahora, noticias hemos tenido buenas y malas. Mencionabas una muy importante del lado positivo, que es el decreto que se anunció a principios de año, en donde el gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunció una serie de estímulos para impulsar al mercado de valores. Y la verdad, esta fue una noticia que ninguno de los que estamos en este sector esperábamos. Fue una noticia muy bien recibida, que incluye una serie de medidas, por ejemplo, un estímulo fiscal para nuevos emprendedores que tienen empresas que cumplen los requerimientos para venir a bolsa y listarse para poder hacer el IPO. También tuvimos noticias del otro lado, como el de las calificadoras de valores. 2 de las 3 principales calificadoras de valores cambiaron la perspectiva, el outlook que le llaman, de México de estable a negativo. Eso es la perspectiva, no quiere decir que necesariamente vayan a cambiar la calificación, pero eso también fue una señal para los inversionistas, en donde no es un tema de confianza, pero sí un tema de más cautela a la hora de invertir. José, ¿cómo compite México con otros mercados y en este momento, en el escenario político y económico en el que se encuentra México, qué motiva y qué preocupa a los inversionistas?
Mira, seguimos viendo mucho interés. México compite y en particular la Bolsa Mexicana de Valores compite con otros mercados. Compite y tenemos competidores muy importantes afuera, en otros países, principalmente en Estados Unidos, que es donde están los principales inversionistas. Ahí la forma de competir que tenemos en México es con productos. Los inversionistas y los inversionistas extranjeros y locales que quieren invertir en bolsa tienen muchos productos, no solo el mercado accionario o el mercado de deuda. En los últimos pocos años la bolsa ha estado desarrollando nuevos productos que muchos conocen muy bien, como son los CECADES, fibras inmobiliarias, los SERPIs, las fibras ES, los SPACs, bonos verdes. Entonces, todo eso ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque el año pasado, por ejemplo, no tuvimos colocaciones de acciones, pero tuvimos 40 nuevas emisoras que vinieron a la bolsa gracias a estos productos. También competimos con tecnología. La bolsa tiene una tecnología de punta, tiene una tecnología muy competitiva en términos de disponibilidad, en términos de velocidad, que eso es muy importante para los inversionistas externos. Y es tecnología que vale la pena presumir, es tecnología 100% mexicana, es tecnología que se desarrolló en la Bolsa Mexicana de Valores, que compite con cualquiera de las bolsas de los países más desarrollados. Y obviamente competimos con servicio, con calidad y con precio. Entonces, México sigue siendo muy atractivo para los inversionistas y, como mencionaba, si lo vemos en términos de múltiplos, con el desfase que ha tenido la bolsa en lo que llevamos de estos 100 días, estos últimos 3 meses, con otros mercados, pues la bolsa se ve más atractiva. Bien, en relación al sistema internacional de cotizaciones, cuéntanos cuáles son las ventajas para invertir ahí en este momento y qué respuesta se ha visto aquí en México. Sí, claro. El SIC, y ese es otro acrónimo, es el Sistema Internacional de Cotizaciones, le llamamos también el mercado global. El que no es tan conocido es un mercado que desarrolló, que creó la bolsa hace 15 años y es una plataforma para invertir en valores que están listados en cualquier parte del mundo. En el mercado local, pues inviertes en los valores que están listados, que están domiciliados en México. Entonces, en el SIC, cualquier persona puede invertir en valores que están, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, y valores son no solo acciones, sino también ETFs, que son los Exchange Traded Funds. En el caso de valores, los más activos son, por ejemplo, acciones que todos conocen de Apple, acciones de Amazon, de Heineken, son de las más activas en el SIC. Se puede invertir a través de una casa de bolsa en estos valores en México en pesos. En la parte de ETFs son fondos, el más activo que tenemos ahí es un iShare de BlackRock, que la clave es el SHV, que básicamente es un fondo de bonos del Tesoro del gobierno de Estados Unidos de corto plazo, y ese también es un activo muy líquido. Entonces, el SIC hoy en día, déjame decirte que del volumen total que se opera en la bolsa, ya representa el 40% del volumen total. Como referencia, hace 5 años representaba menos del 20%. Y el crecimiento en número de valores también ha sido impresionante. Hace 5 años teníamos menos de 800 valores listados en el SIC. Hoy en día tenemos casi 2.000 valores entre acciones y ETFs listados. Entonces, afortunadamente hemos encontrado crecimiento en otros mercados, en otros productos, en otras plataformas que no hemos tenido necesariamente localmente, pero hemos tenido muy buenas historias de éxito como esta. Qué bueno que preguntes. José Oriol, gracias por la comunicación, la aprecio mucho y un abrazo, un saludo fuerte a todo el equipo de la Bolsa Mexicana de Valores.